Hola, soy Juan Ureta, autor del libro Argumentar es comparar, cómo detectar los malos argumentos en tiempo real. Aquí te voy a explicar lo que ofrezco en el primer capítulo, que es en base a una investigación empírica, científica, hemos podido detectar que las teorías actuales de argumentación están enseñando a condenar utilizando falacias. Esto es muy importante que sea entendido, por eso te pido que termines este video y los que siguen para que puedas comprender la magnitud del problema y poder también aprender los remedios que han sido diseñados para poder resolverlo. A todos los estudiantes de Derecho, luego fiscales, abogados, les enseñan los pininos de razonamiento judicial y de argumentación con este tipo de silogismos. Por ejemplo, Atienza plantea que aquel juez que sea prevaricador tendrá cárcel de 1 año, J es un juez, J será un juez condenado a 1 año. El soldado M debe decir la verdad, ¿por qué? Porque el soldado debe decir la verdad en asunto de servicio, el soldado M es un soldado, el señor M debe decir la verdad en asunto de servicio. No conflictúan con estas premisas. No nos dicen qué opina el soldado, qué opina el juez, qué pruebas tienen o qué situaciones, por ejemplo, conflictivas podrían tener cuando el soldado diga, ¿saben qué? Voy a decir la verdad, el comandante es un tonto. Entonces, no nos dicen todas las situaciones complejas que en realidad las encontramos en la vida. Y fundamentalmente, siempre es condenando, no mostrando las posibilidades de absolución, los errores que se puede detectar con una defensa. Y esto sí provoca algo en los estudiantes. Es más, la construcción de estos silogismos contiene una manipulación que ha sido tolerada por 200 años. Y me voy a explicar del siguiente modo. Lo que van a hacer es coger un silogismo, cualquier ejemplo de los jueces, de los autores de argumentación jurídica, y lo van a leer o lo ponen en una pizarra. E inmediatamente preguntan, ¿qué faltó? Y los alumnos lo que le van a decir es: falta más pruebas para mejorar la conclusión. Falta para mejorar la tipificación. Falta la reparación civil. Jamás preguntan por circunstancias. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Jamás preguntan por pruebas a favor del condenado u obligado. Jamás preguntan por las opiniones. Ni siquiera de manera errada, o sea, por tentarlo. Es increíble, es un total sometimiento a lo que dice el silogismo. Y eso me pareció muy extraño, porque pese a que se está introduciendo un modelo adversarial donde la base fundamental es escuchar a ambas partes, en el silogismo la tendencia es a defender la condena sin escuchar al otro. Y me pregunté, ¿eso a qué se debe? Entonces luego pasé a examinar los textos jurídicos donde se dan ejemplos de silogismo y encontré un dato sorprendente, que es el siguiente. Textos jurídicos presentan solo silogismos condenatorios. Más de un 98%. Durante unos 200 años lo que enseñan es a condenar y realmente una cantidad ínfima trata de la absolución y de una manera oscura y rápida, poco comprensible. Entonces, podemos decir que los más grandes autores y los medianos autores, todos, manuales de escuela judicial, manuales universitarios, libros de filosofía del derecho, solo enseñan a condenar. Premisa mayor, menor, conclusión, condenado, 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 condenado. Y eso obviamente va a tener un impacto porque va a crear un ecosistema donde las personas solo ven condena, condena y toman como algo natural el tener que defender un punto de vista de ataque. Y el derecho es atacar. Entonces vemos ahora los libros de los autores que contienen solo condenas. Y tan poco número o una referencia muy remota a la absolución que prácticamente no sirve de nada. Es opacada por la mayoritaria presencia de actos condenatorios. Muy bien. Por ejemplo, la Fiscalía del Perú dice: hemos logrado un gran número, 560, 580, en este caso 546 condenas en cierto tipo de delitos. ¿Y las absoluciones no son también un logro? Los casos de absolución, los casos donde se muestra que una sentencia condenatoria
fue derrotada por una defensa no son computados. Aparecen como casos resueltos, una bruma. Entonces, no aprendemos cómo el sistema llega a veces a corregir sentencias porque hubo un error y no conocemos su número, ni son estudiadas ni clasificadas. Y por lo tanto, dejamos de aprender cómo frenar el error. Y ahora les voy a mostrar una explicación basada en la psicología cognitiva que nos puede dar unos indicios a estos problemas que yo he encontrado. ¿Cuáles son los problemas? El problema de la selección de ejemplos. Siempre se elige condenar, nunca se pone ejemplos que sean absolutorios. El problema de la redacción en peor. Siempre se redacta de la peor manera. Pedro mató a Manuel. No es un Pedro, buen padre de familia, que el día viernes mató a su empleado. No. Y no hay excusa. Hay mil malabares que me pueden decir. La norma indica que solo los hechos. Por favor. Nadie obliga a manipular la historia. No es algo lógico el manipular la historia. El resumirla de una manera tan simplista. El problema de la defensa. Los lectores inmediatamente, por la información proporcionada, comienzan a pensar cómo mejorar la condena. El problema de la invisibilidad del condenado. Nadie pregunta por las opiniones del condenado. Luego, la omisión de circunstancias y tiempo. Comenzamos a condenar sin ver nada. Y finalmente, pese a que se les advierte, vuelven a repetir el error. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué vamos a entrar aquí con la psicología cognitiva? Porque parte de estos problemas se explican por sesgos. Y los sesgos son errores que tenemos como especie. O sea, no estamos hablando de un error provocado por las personas, sino son errores porque de manera inconsciente tenemos una reacción ante la información que recibimos. Y en los casos de los silogismos, lo que he detectado es que la reacción es reafirmar la condena y no contraexaminar el texto. Y esto va a influir mucho en una serie de discusiones, decisiones y también en una forma de enfrentar los textos. Y ahora les voy a pasar, por ejemplo, cuántos sesgos y errores cognitivos hacen posible este sometimiento. Por ejemplo, aquí tenemos el silogismo que planteó Atienza acerca del juez prevaricador. ¿Qué sesgos tenemos aquí en su redacción? Provoca el efecto atmósfera. Esto quiere decir que con la información que se presenta, las personas deciden sin buscar información más allá del texto. Eso significa que provoca una decisión superficial. El efecto atmósfera en los silogismos está siendo estudiado desde 1938. Luego, nos crea la falacia de la ilusión de una sola alternativa. Es decir, condena o absuelve. No hay los matices. No hay esos matices. Luego, la falacia del caso único. Simple y llanamente presenta el caso como si fuera el primero en la historia. No existen otros casos que puedan ayudar a entender mejor lo que pasó. Pero eso no es suficiente. ¿Qué otra cosa más falta aquí? Ocurre la falacia narrativa. Es decir, del juez solo sabemos que prevaricó. No si fue un hombre con 20 años de experiencia, que nunca se ha equivocado. Y más aún, que puede haber alegado que simple y llanamente utilizó una plantilla sin darse cuenta que tenía la norma derogada, como ha ocurrido algunas veces. Luego tiene el sesgo del encuadre. Esto es decir, nos fomenta a hacer una pregunta cerrada. ¿Con qué prueba se condenó a J? No nos plantea qué pruebas a favor también pudo presentar. No nos da alternativas. Luego de eso se presenta el hombre de paja. Es decir, J se presenta como si fuera una persona que nunca refutó, simplemente es un mudo. Y esa forma de ver un discurso actualmente no es buena para formar. Entonces, eso no quiere decir que la lógica la dejemos de lado, sino que tenemos que completarla con otros modelos. Y esos modelos, por alguna razón, estos autores se resisten a enseñarlos como un complemento, como una ayuda externa. ¿Y qué he encontrado en conjunto? Y aquí viene lo
que realmente debemos aprender a identificar en los ejemplos y en los textos. En Argumentar es Comparar, hemos analizado los ejemplos más importantes que han presentado los autores de argumentación jurídica en los últimos 200 años. Por ejemplo, el caso del juez prevaricador, el caso de la persona que viene con un oso salvaje para entrar al tren, o el homicidio Smith que plantea Kelsen. Todos. De English, de Larry. Y hemos encontrado que todos cometen esta lista de falacias, que aquí la vamos a detallar, pero que hay que aprender a detectarlas. La falacia del caso único, la falacia de la ilusión de una sola alternativa, la falacia narrativa, el hombre de paja, el sesgo del encuadre, el efecto atmósfera, el efecto eco. Para comenzar, como dice Kahneman, cuando hay un error cognitivo son varios que se cometen a la vez. ¿Y por qué tenemos que analizarlos desde este punto de vista? Porque simplemente ocurre en la práctica. Es algo que podemos verificar experimentalmente. Y es más, los mismos autores cometen estas falacias cuando teorizan y tratan de explicar el silogismo. Que eso es lo más sorprendente. Es decir, los errores que ellos enseñan a cometer, también ellos lo cometen en sus teorizaciones. ¿Y eso qué provoca? Y aquí viene realmente lo que debemos de tomar como algo preocupante. Y esto se puede identificar dentro de un análisis no tan detallado, basta con un poco de experimentación y vamos a entender que, por ejemplo, que la condena se toma como un éxito y la solución o conciliación como una especie de fracaso o anomalía. Se fomenta la lectura superficial y decisiones con información superficial. Hay dificultad de distinguir falacias profundas y sistémicas. No aprendemos a analizar los errores que se cometen todos los días por todos. Las falacias sistémicas, los errores sistémicos. Luego, fomenta aferrarse a una opinión y no a buscar pruebas en contra. Las personas siempre el primer mensaje negativo, cuando lo adoptan como propio, solo van a escuchar aquello que favorece ese punto de vista. Y tienen mucha dificultad para cambiar de opinión debido a que no solo operan los sesgos, sino nuestra memoria no tiene espacio para justamente dar cabida a las refutaciones. Y por otro lado, se abandona el entrenamiento en crítica y se aceptan afirmaciones sin prueba, se usan falacias como argumentos de el hombre de paja, falsas analogías, ejemplos imaginarios. Y estamos ante una situación bien crítica. Estamos abriendo un campo de investigación y un campo de observación práctica para poder detectar los errores. Y como dice Kahneman, poder hacer una auditoría del error en nuestra argumentación. Es decir, tanto en la teoría como en el sistema judicial vamos a encontrar los mismos errores, las mismas falacias y los mismos sesgos, porque se están, digamos, alimentando mutuamente. Entonces nosotros, en nuestras capacitaciones, lo que fomentamos es aprender a tener esa lectura crítica para poder nosotros desarrollar un pensamiento basado en alternativas y en el cambio de opiniones con evidencia, que pasaremos a explicar en el video siguiente, las cosas que no te han querido enseñar los grandes autores de la argumentación jurídica moderna. Muchas gracias.